Bueno, muy buenos días. Después de esas excelentes conferencias que vieron anteriormente, a mí me toca hablar un poquito de ciencia ficción. Quiero aclararles que no tengo ninguna experiencia con estas terapias mínimamente invasivas y lo que les voy a hablar es cosas que busqué en internet y en la literatura como para tratar de responder esta pregunta que me hicieron, es ¿cuál es el papel actual de las terapias mínimamente invasivas en cáncer de próstata? Y yo creo que adicional a eso hay que ponerlo en Colombia, porque es muy diferente otros países a nuestro sistema de salud, a nuestros pacientes. Entonces, para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés. ¿De dónde inician estas terapias mínimamente invasivas? Y es muy sencillo y va de la mano de las dos conferencias que vinieron anteriormente. El cáncer de próstata es una entidad que nosotros usualmente tratamos o con prostatectomía radical o con radioterapia. Y cuando miramos las tasas funcionales después de esos tratamientos, tanto con la una como con la otra, no son perfectas. En las mejores series, en las mejores manos, las tasas de incontinencia urinaria están alrededor del 5 al 7%. Pero cuando uno mira las series del común denominador de los urólogos, el común denominador de la gente, están alrededor del 20 al 30%. Lo mismo la disfunción eréctil de las mejores series, las series actuales de Gastón, hablan de un 5, 7, 10%. Pero cuando miramos el día a día y la realidad, estamos hablando de cercanos al 70%. Y la otra cosa es que el cáncer de próstata ha venido migrando y ya no tratamos ese cáncer de próstata de bajo riesgo, Gleason 3+3, que era muy sencillo de hacerle la cirugía en teoría, sino que estamos tratando cánceres de próstata de alto riesgo, que son tumores que usualmente son localmente avanzados, que terminamos haciendo resecciones de gran tamaño, resección de bandeletas e inclusive podemos tener problemas con la uretra y incontinencia urinaria. Lo mismo la radioterapia así se vea muy bonita, tiene una, digamos que la teoría es que es muy localizada, eso no es la realidad. En el común denominador tenemos equipos de radioterapia en nuestro medio obsoletos, tenemos equipos que no son capaces de hacer imágenes en el día a día, tenemos médicos de radioterapia que no hacen marcaciones fiduciarias para un seguimiento diario, y lo mismo pasa, incontinencia urinaria que varía entre el 1 al 5%, y esta es una incontinencia urinaria de muy difícil manejo, y disfunción eréctil que varía entre el 30 y el 100%, y tengamos en cuenta que a esos pacientes, adicional a eso, se les da hormonoterapia, por lo que también van a quedar bloqueados con una disminución del deseo sexual. Adicional a eso tenemos las complicaciones graves. Estas son series de prostatectomía radical en diferentes formas de hacer la prostatectomía radical, y si miramos complicaciones graves desde 3 en adelante, aunque son muy bajas, se presentan, e inclusive complicaciones grado 5, que es mortalidad. Y lo mismo en radioterapia, así como tenemos en cirugía riesgos de complicaciones intraoperatorias, en radioterapia tenemos riesgos de complicaciones severas y toxicidad severa para el tracto urinario y el tracto gastrointestinal. Por lo que, en pro de un tratamiento que no es perfecto, estamos buscando alternativas para tratar de tratar esos pacientes. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo tratara a este paciente como un paciente con otra enfermedad, con una enfermedad metastásica, con una supervivencia corta, de pronto no fuera tan importante. De pronto que ese paciente quedara con disfunción eréctil y su supervivencia fuera de 1 año, 2 años, no pasa nada. Pero miren lo que pasa cuando hacemos el cálculo de la supervivencia en la aplicación del memorial, donde tenemos un paciente con un cáncer de próstata localmente avanzado, con un Gleason 4+4, un T3 y un PSA de 30, miren que la probabilidad de yo curar a este paciente a 10 años es el 3%. Haciéndole el tratamiento lo voy a curar, digamos que en su parte de recaída bioquímica, un 3%, pero miren la supervivencia cáncer específica. Es decir, ese paciente va a estar vivo. Entonces, si yo le hago la prostatectomía radical hoy y tengo la infortunada situación que ese paciente quedó incontinente, él va a vivir 10 o 15 años incontinente si no le pongo un esfínter. O lo mismo una disfunción eréctil, va a quedar con disfunción eréctil 10 o 15 años. Entonces, en pro de estas terapias que no son perfectas, aparecieron unas nuevas terapias que son mínimamente invasivas en pro de tratar de mejorar lo malo de las terapias actuales. Voy a hablar de 4 específicamente, si uno me revisa hay como 7 u 8 que están todavía en investigación. Voy a hablar de las 4 que más evidencia tienen, que es crioterapia, terapia fotodinámica, el HIFU y el CyberKnife. Entonces, vamos a empezar con la crioterapia. ¿En qué consiste la crioterapia? Entonces, en un paciente
con un cáncer de próstata del riesgo que ustedes quieran tener, sea riesgo bajo, intermedio o alto, ahora le voy a mostrar los resultados, se hace un tratamiento bajo anestesia regional o general, se hace una ecografía transrectal con un equipo de radioterapia y con una grilla de braquiterapia, se hace una inserción de unas agujas. Esas agujas tienen unos canales especiales y se mete gas, diferentes gases nobles a presión, y eso hace que se congele la próstata alrededor y se haga una bola de hielo alrededor de cada una de las agujas. Esto llega a menos 60 grados y las series iniciales eran muy mórbidas, y la razón de esto es que no utilizaban calentadores uretrales. Actualmente en los equipos de tercera y cuarta generación lo que se hace es que se utilizan calentadores uretrales, se pone por la uretra un calentador para que no hagan toxicidad uretral. Ahora, la siguiente terapia fotodinámica, esto es parte de lo de la ciencia ficción que les estaba hablando. ¿En qué consiste esto? Esto es un medicamento y una terapia por una empresa privada, y lo que se utiliza es este medicamento que se llama Tudac, que es un medicamento que se pone endovenoso en el paciente. Son unas porfirinas que lo que hacen es que vuelven fotosensibles los tejidos del cuerpo. Entonces, una vez se le inyecta al paciente, se utiliza la misma grilla en la próstata, se perfora la próstata con unas agujas y se mete esta luz de láser que eventualmente activa estas porfirinas activadas, y lo que hace es que se produce una producción de radicales libres que eventualmente producen necrosis y muerte del tejido celular, en este caso tumoral. La siguiente, el HIFU, creo que es como uno de los más utilizados actualmente. Es un resurgimiento de una terapia antigua que se utilizó y que lastimosamente no fue efectiva. Con las nuevas tecnologías y con algunas cosas más precisas se ha logrado tener mejores resultados. Esto consiste en un transductor transrectal que tiene dos cosas, unas cristales para poder hacer imagen, y en el mismo momento se cambia, digamos que el transductor, y lo que se hace es un disparo de como lo dice su nombre, ultrasonografía de alta intensidad, que produce un área caliente de aproximadamente 3 centímetros. Desde la punta de esta cosita amarilla hasta abajo son aproximadamente 3 centímetros. Y eso lo que se hace es que se irradia o parcialmente la próstata o completamente la próstata, dependiendo de la técnica que uno quiera utilizar, para producir un aumento de la temperatura hasta 45 grados y necrosis por aumento de la temperatura. Por último, el CyberKnife, este lo tenemos disponible en Colombia y lo quise incluir porque es una tecnología que no utilizamos de forma frecuente. Esto es relativamente sencillo, es una radioterapia mucho más precisa que la radioterapia que ya tenemos en nuestro medio. Como les comentaba, la radioterapia ideal hoy en día es una radioterapia que se llama IGRT, que es radioterapia dirigida por imágenes, porque la próstata lastimosamente se mueve. A diferencia de lo que creíamos, la próstata en el día a día se mueve por múltiples situaciones, por deseo urinario, por materia fecal, por estreñimiento, por cualquier razón, y se han visto que la próstata, cuando yo pongo el paciente para irradiarlo, todos los días se mueve. ¿Qué es lo que hace el CyberKnife? El CyberKnife lo que hace es que todos los días toma una reconstrucción y hace una imagen tridimensional de dónde estaría la próstata, y lo que logra es administrar en un hipofraccionamiento marcado la dosis de radioterapia. No se dan 36 sesiones, sino se dan 5 sesiones, y en cada sesión se dan aproximadamente 3.6 grays. Lo que hace esto es que con el movimiento de la próstata puede dar muy precisamente la dosis solamente a nivel del tejido prostático y evitar algunas zonas calientes del recto, de la vejiga y de la uretra, y disminuir los riesgos, o en teoría disminuir los efectos secundarios. Entonces, ya viendo más o menos esto, digamos que es lo que vengo hablando. La crioterapia se utiliza para hacer muerte celular, se puede utilizar hoy en día para tratamiento primario de salvamento, temperatura de menos 40 grados, hay unos equipos nuevos, el HIFU, que es el que más se está utilizando en este momento, la terapia fotodinámica, que los pioneros de esto son en Brasil, los que más se han utilizado esto es en Brasil, y el CyberKnife que les estaba comentando. Ahora, cuando miramos la evidencia, lo que nos gusta, estudios y mirar a ver cómo nos va a ir a nuestros pacientes. Entonces, este es el estudio más grande que encontré, es una revisión sistemática de todas las terapias mínimamente invasivas para cáncer de próstata.
se hizo una revisión de la literatura, se encontraron al final 37 artículos que se pudieron incluir y una vez se incluyeron se encontraron los siguientes resultados. En el HIFU hay 13 series para un total de 346 pacientes. Se puede hacer HIFU transrectal o transuretral. Se incluyeron lastimosamente pacientes de bajo, intermedio y alto riesgo y la gran mayoría de pacientes son de bajo riesgo. La media de los pacientes es de 7.3 nanogramos por mililitro. El seguimiento es a 12 meses. Al paciente se le hace una biopsia de control y digamos que esa es la forma de uno hacer el seguimiento y decir, ¿lo curé o no lo curé? Se le hace una biopsia. Si la biopsia es negativa, pues en teoría el paciente está curado. Si la biopsia es positiva, pues el paciente no está curado. En esas biopsias, cáncer significativo a 12 meses, 0%. No significativo, 23%, que aquí ahí me queda la duda. Yo no sé eso qué significa. Si era un paciente de bajo riesgo, le hago una biopsia, le sale un Gleason 3+3, no sé qué fue lo que hice. Efectos adversos severos en 1.5% de los pacientes, pero una cosa muy importante, continencia del 100% y una potencia del 88.6%. En este momento está en curso en estudio fase 2, comparando 1 a 1 prostatectomía radical contra HIFU. Esperemos los resultados para tener respuestas. Crioterapia. Tiene un número importante, 11 series, 1.950 pacientes, todos menos uno de los estudios eran retrospectivos, pacientes de bajo, intermedio y alto riesgo y la gran mayoría eran bajo riesgo, media de 6.3 nanogramos por mililitro de PSA, seguimiento a 26 meses, la misma biopsia de control, cáncer significativo 5%, no significativo 13%, efectos adversos son un poco mayores, pero con los calentadores uretrales que les comenté, esto es mejor. Una continencia 100% y una potencia 81%. O sea, lo que se estaba buscando es muy bueno. Lo que no sabemos es si realmente hace la curación que yo quería. Terapia fotodinámica, miren, 116 pacientes, bajo y riesgo intermedio. Bueno, unos datos muy parecidos. Biopsia de control, no significativo 0, no significativo 45%, no reportan continencia, pero en teoría no tendría por qué tener una alteración importante de la continencia, potencia del 88.4%, y en este momento hay un estudio fase 3 europeo multicéntrico con 400 pacientes en curso, esperemos cuáles son los resultados de esto. Y por último el CyberKnife, 16 estudios, 2.007 pacientes, se incluyeron de todo tipo de pacientes, pero la gran mayoría aquí sí está discriminado, 1.281 pacientes de bajo riesgo, una seguridad de 36, un seguimiento muy importante de 36 a 72 meses, toxicidades grado 2, grado 3 del 1.2 al del 1 al 27% y del 1 al 9%. Cuando uno compara esto con la toxicidad de IMRT es muy parecido. La ventaja de esto sería administrar el tratamiento en 5 días y no en 36 sesiones y una supervivencia libre de progresión que varía entre el 55 y el 98%. Entonces nos queda la duda, o sea, son unas terapias que cumplen la función que queríamos, que era no alterar la calidad de vida y no disminuir, digamos que potencia y cuestiones urinarias. A mí me queda mucho la duda de si todavía estamos listos para aplicarnos en la población en general, asociado a los costos, son terapias y son, digamos que equipos que valen desde $300.000 para arriba, por lo cual mi recomendación y la pregunta después de haber revisado cuál es el papel en Colombia de estas terapias es experimental y no solamente lo digo yo, las guías europeas dicen que hasta el momento este tipo de terapias son experimentales. Muchas gracias.